And again, the person calling us, finding that SD card and calling us was a tremendous help to them. We do believe is that the suspect recorded himself the events that took place in the hotel room. We were familiar with what we were seeing and hearing on the video that were able to help us identify him as the suspect in this investigation. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de dos casos que ocurrieron entre 2018 y 2019 y que consiguieron resolver gracias a una tarjeta de memoria y a un extraño acento inglés. Así que como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El 30 de septiembre de 2019, una mujer de Anchorage, Alaska, llamó a la policía en estado de shock. Al parecer, esa misma mañana se había encontrado en la calle una tarjeta de memoria SD. Ya en su casa la puso en su ordenador con la esperanza de dar con el dueño. Sin embargo, lo que encontró ahí la dejó horrorizada. La SD se titulaba Homicidio en Midtown Marriott y en ella había múltiples fotografías y vídeos de lo que parecía ser un asesinato. La policía inmediatamente confiscó la tarjeta y avisó a los detectives de la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Anchorage. Lo primero que hicieron los investigadores fue revisar las 39 fotografías y los 12 vídeos que había en total para determinar si el contenido era verdadero o si simplemente formaba parte de un montaje. Horas después, su naturaleza gráfica les llevó a creer que se trataba de un crimen real. Los vídeos y las imágenes tenían fecha y hora del 4 de septiembre de 2019 a la 1 de la mañana. En ellos, una joven de pelo largo y oscuro yacía sin ropa en el suelo junto a lo que parecía ser la cama de un hotel. Además, era evidente que había sufrido abusos físicos, pero no solo eso. El atacante, al que en ningún momento se le veía la cara, grabó el momento en el que acabó con la vida de la mujer mientras se reía y hablaba con un acento inglés un tanto peculiar. En otro vídeo se ve cómo la mujer, ya envuelta en una sábana, es transportada en un carrito de equipaje de hotel para acabar en el maletero de una camioneta negra. Ahora, los investigadores tenían por delante la tarea casi imposible de encontrar e identificar a un asesino y su víctima. Si la fecha de la tarjeta era correcta, ya llevaban semanas de retraso. El 2 de octubre, la policía recibió otra llamada inquietante, y es que al parecer un turista descubrió restos humanos a lo largo de la autopista Seward, al sur de Anchorage. Tras un examen forense se determinó que el cuerpo pertenecía a una mujer y que su mal estado se debía a que llevaba semanas expuesto a los elementos. Todos estaban convencidos de que se trataba de la víctima que aparecía en los vídeos de la tarjeta de memoria. Los investigadores volvieron a revisar dicha tarjeta con la esperanza de encontrar más pistas sobre la identidad del atacante. Y hay que decir que con cada toma el acento inglés del hombre les parecía más y más familiar. En un principio parecía acento británico, pero luego recordaron un caso que habían investigado recientemente y del que no se tiene información, que involucraba a un hombre de Sudáfrica que vivía en Anchorage. El siguiente paso fue visitar algunos de los hoteles de la cadena Marriott que había en la ciudad, ya que hay que recordar que la tarjeta de memoria se titulaba Homicidio en Midtown Marriott y claramente los hechos se habían grabado en un hotel. Como de esta cadena había varios en Anchorage, los agentes decidieron reducir la búsqueda basándose en la decoración de la habitación que se veía en las imágenes. Y aquí hay que decir que tuvieron suerte porque el patrón de la alfombra de los vídeos coincidía exactamente con el de las habitaciones del hotel Marriott Anchorage Midtown.
En este alojamiento, los detectives buscaron en los registros de reservas justo en la fecha que se mostraba en los vídeos, y fue ahí donde encontraron un nombre que les resultaba demasiado familiar. Se trataba de Brian Steven Smith, un residente de Anchorage originario de Sudáfrica que había estado en el hotel del 2 al 4 de septiembre. Efectivamente, este era el hombre que ya habían investigado en otro caso y del que no se tiene información. La policía estaba convencida de que él era el dueño de la tarjeta SD, pero necesitaban más pruebas para poder arrestarlo, ya que una reserva de hotel no servía de nada. Afortunadamente encontraron más pruebas en su contra. Para empezar, Brian tenía una camioneta Ford Ranger del 99 similar a la que se veía en los vídeos, pero sin duda lo más importante lo obtuvieron con los registros de su teléfono. El 6 de septiembre a eso de la 1 de la mañana, el teléfono de Brian se conectó a una antena que estaba a unos metros de la autopista Seward, el lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima. Con todo esto, sí que podían arrestarle por asesinato. El 8 de octubre de 2019, la policía de Anchorage arrestó a Brian en el aeropuerto internacional Ted Stevens. Después fue acusado de un cargo de asesinato en primer grado, 2 en segundo grado, abusos y manipulación de pruebas físicas. En un comunicado emitido a la prensa, los investigadores dieron las gracias a la persona que encontró la tarjeta SD. El Departamento de Policía de Anchorage extiende su gratitud al ciudadano que dio el paso al frente con la evidencia de este crimen. Sin duda, desempeñó un papel importante para asegurarse de que Smith rindiera cuentas por sus acciones. Pero todavía quedaban muchas preguntas por resolver, como por ejemplo, ¿quién era Brian Smith y por qué había cometido este crimen? ¿O cuál era la identidad de su víctima? De Brian Smith se sabe que creció en Queenstown, Sudáfrica, y que después de la universidad se unió al ejército, cosa que le radicalizó bastante. En las diferentes publicaciones que hizo en la web Quora, Brian describió sus experiencias en el ejército con detalles gráficos y habló muy mal de los sudafricanos negros, sin molestarse en ocultar sus puntos de vista a favor del apartheid. En 2013, Brian conoció a Stephanie Bisland a través de una comunidad de juegos online y en septiembre de ese mismo año los dos se comprometieron. Stephanie era agente de inmigración en los Estados Unidos y Brian decidió mudarse de Sudáfrica a Alaska en marzo de 2014. En mayo, la pareja ya estaba casada. Cuando los agentes de policía aparecieron en su puerta para hacerle preguntas sobre Brian, Stephanie se quedó bastante sorprendida. Según ella, era un buen marido, pero tras contarle todo lo que había hecho, unió las piezas. Y es que Brian solía hacer viajes en solitario que duraban días. Con esta información, todos llegaron a la conclusión de que el hombre aprovechaba estas salidas para llevar a cabo sus actividades más oscuras. Stephanie también contó a los investigadores que a mediados de septiembre asaltaron la camioneta de su marido. Al parecer, rompieron la ventana del pasajero y se llevaron la billetera de Brian y un maletín que contenía varios teléfonos móviles, además de una cámara GoPro. Esto podría explicar cómo la tarjeta SD terminó tirada en una calle de la ciudad. Mientras Brian estaba en una cárcel de Anchorage, los investigadores recibieron los resultados del médico forense. Como los restos de la víctima estaban en muy mal estado, tuvo que ser identificada a través de los registros dentales. Finalmente, el 10 de octubre, la policía hizo el anuncio. La mujer había sido identificada como Caitlin Jo Henry, de 30 años. Caitlin creció en el pequeño pueblo de Eek, una comunidad habitada en su mayoría por nativos de Alaska, en particular el pueblo Yupik. La joven estaba muy orgullosa de sus orígenes y a menudo escribía con cariño sobre su ciudad natal y las tradiciones de su familia. Pero la vida no siempre fue amable con Caitlin. Con 14 años dejó la escuela y con el tiempo acabó en un correccional de Alaska.
Durante su encarcelamiento tuvo la oportunidad de estudiar y con 23 años obtuvo un título en educación general, motivo por el cual estaba muy orgullosa. Tras ser liberada, Caitlyn quiso encarrilar su vida, pero su adicción al alcohol y la falta de vivienda se lo impedían. Sus publicaciones en Facebook durante ese tiempo muestran su frustración y determinación por hacer las cosas bien. En octubre de 2017 se lamentaba de que todo el mundo la conocía como un pájaro de la cárcel y que tenía que ponerle fin. Ya en junio de 2019, Caitlyn, por un cargo de agresión, volvió a entrar y a salir de prisión. Lamentablemente, 3 meses después, su vida sería trágicamente truncada en un acto de crueldad indescriptible. El 16 de octubre de 2019, Brian Steven Smith, de 48 años, se declaró inocente del asesinato en primer grado de Caitlyn Henry. Durante la lectura de cargos se negó a hablar y prefirió que su abogado le declarara no culpable en su nombre. Pero Brian sí que había hablado con la policía días antes y lo que reveló durante su interrogatorio les dejó sorprendidos a todos. Según él, Caitlyn no fue su única víctima. A confession and another victim. Brian Smith is now charged with the murders of 2 Alaska Native women. Brian confesó ante los detectives que en algún momento de 2018 le disparó a una mujer en la cabeza y arrojó su cuerpo en la autopista Old Glen, al norte de Anchorage. Los detalles que dio coincidían con el descubrimiento que se hizo en abril de 2019 de unos restos humanos. Con la información que proporcionó Brian, la policía pudo saber que dichos restos pertenecían a una mujer llamada Verónica Rosalina Buchuk, de 52 años. Al igual que Caitlyn, Verónica era parte de la comunidad Yupik de San Michael y siempre se tomó muy en serio su papel de hermana mayor. Todos cuentan que le encantaba pasar tiempo con su familia y que era conocida por su amabilidad y generosidad. Very sweet lady. She loved her kids. She loved everyone. I really miss that. Con el tiempo, Verónica se mudó a Anchorage, donde crió a sus 4 hijos junto a sus hermanos y sus familias. Eso mismo hizo después con sus nietos. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de tragedia. En 2005, alguien acabó con la vida de su hermana Marta en un parque de Anchorage y su caso nunca llegó a resolverse. La pérdida golpeó duramente a la familia y la falta de respuestas fue devastadora. Este hecho marcó tanto a Verónica que en 2018 ya llevaba bastantes años siendo una persona sin hogar, algo que según su familia le gustaba. De vez en cuando pasaba largos periodos de tiempo desconectada de ellos, pero siempre acababa volviendo. Sin embargo, tras su última visita en agosto de 2018, no volvieron a tener más noticias de ella. Su familia se preocupó bastante, sobre todo cuando se enteraron que ni siquiera había ido a cobrar su cheque del Fondo Permanente del Estado, y es que era su única fuente de ingresos. En febrero de 2019, la familia de Verónica denunció su desaparición. El problema era que había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien la había visto con vida, y esto dificultaba bastante la investigación. Con la confesión de Brian Smith, la familia de Verónica por fin supo lo que le había ocurrido, pero había algo que les atormentaba, porque ella... They've spent time searching for VRA, and now that they have some answers, they're still left with many questions unanswered, like why this has happened to their family member. El 17 de octubre de 2019, Brian fue acusado de 6 cargos por el asesinato de Verónica Buchuk. Entre ellos había el cargo de asesinato en primer grado, 2 en segundo grado, 2 cargos también de manipulación de pruebas y un cargo de mala conducta que involucraba a un cuerpo. En esta ocasión también se declaró no culpable. El juez le impuso una fianza de $2 millones, por lo que a día de hoy se encuentra en la cárcel a la espera de juicio. Si finalmente es declarado culpable, podría ser condenado a 99
9 años de prisión. Por otro lado, la policía continúa investigando otros casos sin resolver en los que Brian podría estar implicado. La fiscal del distrito adjunta, Brittany Dunlop, habló con la prensa después de que se dictara la segunda acusación. Esperamos que estos cargos traigan un cierre a la familia por sus seres queridos desaparecidos. Estas eran 2 mujeres nativas de Alaska y sé que eso encaja aquí en Alaska y somos conscientes de eso. Los tratamos con dignidad y respeto.